ministro de Defensa belga afirma que una serie de vuelos de drones no identificados cerca de una base militar donde se almacenan armas nucleares estadounidenses podría ser una operación de espionaje. Perú ha anunciado la suspensión de sus relaciones diplomáticas con México por conceder asilo a una ex primera ministra investigada por rebelión. Israel intercambia 45 cadáveres de palestinos por los restos de 3 soldados hebreos que murieron tras el 7 de octubre de 2023, mientras la tregua firmada entre ambas partes sigue incumpliéndose. Nigeria está en vilo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con una acción militar por la supuesta persecución de cristianos. La policía antidisturbios se desplegó mientras los manifestantes antigubernamentales se enfrentaban a los leales del presidente Vučić frente al Parlamento serbio en Belgrado. Bélgica ha expresado su preocupación por lo que ha denominado vuelos de drones no identificados cerca de una base militar donde se almacenan armas nucleares estadounidenses. Según el ministro de Defensa, Theo Franken, los vuelos detectados durante el fin de semana parecen formar parte de una operación de espionaje. El responsable belga de defensa confirmó el lunes que aviones no tripulados habían sobrevolado la zona próxima a la base aérea de Klein Brogel, en el noreste de Bélgica, en 2 fases, el sábado y el domingo por la noche. En la primera fase se utilizaron pequeños drones para probar las frecuencias de radio de los servicios de seguridad belgas, y después llegaron grandes drones para desestabilizar la zona y a la gente, declaró Franken en los medios locales. Tanto la OTAN como la Unión Europea han estado en alerta máxima tras una serie de violaciones del espacio aéreo que se cree que proceden de Rusia en las últimas semanas. En septiembre, la OTAN lanzó una advertencia a Moscú, afirmando que utilizaría todos los medios para defenderse de cualquier nueva violación de su espacio aéreo tras el derribo de drones rusos sobre Polonia y el informe de Estonia sobre una intrusión de cazas rusos. Los incidentes con drones han causado consternación generalizada entre los líderes de toda Europa, planteando interrogantes sobre la preparación de la alianza frente a la creciente agresión rusa. Perú ha roto las relaciones diplomáticas con México. Esta decisión se produce después de que la ex primera ministra peruana Betsy Chávez, investigada por rebelión, buscara refugio en la embajada mexicana en Perú para pedir asilo. El ministro de Asuntos Exteriores del país indicó que el gobierno resolvió cortar lazos debido a lo que considera una interferencia inadmisible y sistemática del gobierno mexicano en los asuntos internos de Perú. En 2022, las autoridades acusaron a Chávez de haber participado en un golpe de Estado junto con el expresidente Pedro Castillo. Lima busca una pena de hasta 25 años de cárcel para Chávez, quien en ese momento era la primera ministra de Castillo. Aumentan los retrasos en los vuelos de los aeropuertos estadounidenses debido al cierre del gobierno que dura ya más de un mes. Casi 13.000 controladores aéreos de Estados Unidos están trabajando sin cobrar. Pero no todos ellos están dispuestos a hacerlo, ya que muchos se han cogido la baja por enfermedad, lo que dificulta cada vez más el cumplimiento de los horarios. I just feel this is America, and you feel when you come to America that things will work properly, and so we're going to be here probably for about 5 hours now because we thought we had to check in early because of what's going on, so slightly disappointing. El cierre del gobierno comenzó el 1 de octubre porque los dos partidos no pudieron ponerse de acuerdo sobre un presupuesto. Si no se llega a un acuerdo en unos días, será el cierre más largo de la historia. Los expertos afirman que cuanto más dure el cierre, mayor será el caos en los aeropuertos. Nigeria está en vilo por un viejo y controvertido tema de persecución y genocidio cristiano y la amenaza de una acción militar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Muchos nigerianos están reaccionando a esta noticia de la orden de Trump al Pentágono para comenzar a planificar una posible acción militar para hacer frente al problema. If it will end insecurity, we welcome it. If it will help to safeguard our communities, we welcome it. I think that we are at a level where terrorism is now a global problem and our communities don't feel safe. And so if we have support from outside coming to say, we want to work with you to help stem the tide, I think we should buy it. This is something that we should welcome, frankly. Según Amnistía Internacional, más de 10.000 personas han muerto en atentados yihadistas en el centro y el norte de Nigeria en los 2 años transcurridos desde que el presidente Bola Tinubu asumió el cargo. Para Trump, se trata de un genocidio cristiano, pero para muchos nigerianos es un asunto mucho más complejo.
Según los analistas, aunque los cristianos suelen ser objetivo sistemático, la mayoría de las víctimas de los grupos armados son musulmanes en el norte de Nigeria, de mayoría musulmana, donde se producen la mayoría de los ataques. El domingo el gobierno nigeriano rechazó la afirmación de Trump. En un comunicado publicado en X, Tinubu afirmó que la caracterización de Nigeria como un país religiosamente intolerante no refleja la realidad nacional. Un fuerte terremoto de magnitud 6,3 sacudió el norte de Afganistán en las primeras horas del lunes, matando al menos a 20 personas e hiriendo a cientos. Un portavoz del Ministerio de Sanidad señaló que la mayoría de los heridos solo sufrieron heridas leves y fueron dados de alta tras un tratamiento inicial. البته شهیدان هم تقریبا د شلو څخه پورته دي د معلومات تر اوسه پورې ابتدایي ارقام دي زموږ د ژغورنې ټیمونه همدارنګه روغتیايي ټیمونه په سیمه کې موجود دي د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت د رهبرۍ لوري ټول روغتونونو ته امر شوی ترڅو آماده اوسیږي. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto se produjo hacia la medianoche del lunes cerca de la ciudad septentrional de Kulm. Se produjo a una profundidad de unos 28 kilómetros y se sintió en varias provincias cercanas. Los habitantes de la capital, Kabul, a casi 400 kilómetros de distancia, dicen que también sintieron los temblores. Según las autoridades, se están llevando a cabo operaciones de búsqueda y rescate y los equipos de emergencia ya han llegado a las zonas más afectadas. Part of Torre dei Conti behind me collapsed at around 11:30 local time, followed by a second collapse shortly after, just around 1 p.m. We are on Via dei Fori Imperiali, next to the Colosseum, right in the heart of Rome's historic center. We understand that the medieval tower had been abandoned for years and was undergoing renovation works. 3 workers who were atop of the tower right after the first collapse were rescued by Rome's fire brigade teams, while a 4th worker has been taken to hospital in serious conditions. Rome's mayor Gualtieri and Italy's culture minister both attended the scene. The local police sealed off the area, as you can see, warning both tourists, passers-by and media crews to take their distance from the area amid fears of a further collapse. Prosecutors have opened an inquiry into what happened to establish the cause of the incident and who's to be held responsible. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. Los manifestantes antigubernamentales se concentraron el domingo por la noche ante el edificio del Parlamento serbio en Belgrado. Los antidisturbios tuvieron que desplegarse para contener a los manifestantes que exigían la dimisión del presidente Aleksandar Vučić. Las tensiones en Belgrado se intensificaron un día después de la conmemoración a gran escala en Novi Sad del primer aniversario de la catástrofe de la estación de tren en la que murieron 16 personas. El 1 de noviembre del año pasado se derrumbó la marquesina de la renovada estación de tren de Novi Sad, un accidente que muchos achacan a los políticos en el poder, que dicen que son corruptos. La madre de uno de los fallecidos, Diana Herka, inició el domingo una huelga de hambre en un asentamiento de tiendas de campaña frente al edificio del Parlamento, mantenido por partidarios de Vučić desde marzo. La policía antidisturbios quiso sacar a la madre del lugar, una medida que fue abucheada por gran parte de la multitud allí presente. El domingo también se congregaron partidarios de la madre en Novi Sad y en algunas ciudades más pequeñas. Un día antes, decenas de miles de personas asistieron a una conmemoración en una ciudad a orillas del río Danubio. Los preparativos finales están en marcha antes del inicio de la cumbre sobre la ampliación de la Unión Europea organizada por Euronews. Los líderes de la Unión y de los países candidatos se reunirán el martes en Bruselas para debatir sobre el futuro de la integración europea. Cada país candidato llegará con su propia agenda, limitaciones políticas y calendario, aunque todos comparten el objetivo de incorporarse al bloque. Mientras tanto, Bruselas buscará aprovechar el impulso político actual que favorece la ampliación. Ucrania y Moldavia fueron los países más recientes en presentar su solicitud de adhesión a la UE en 2022, tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.
En los Balcanes occidentales, Montenegro y Albania son los favoritos para ingresar en la Unión en los próximos años. Macedonia del Norte y Serbia, por su parte, aún tienen un camino más largo por recorrer antes de poder incorporarse al proyecto europeo. Esta cumbre será una oportunidad para destacar los beneficios de formar parte de la Unión, como el acceso a nuevos mercados, el refuerzo de la influencia internacional del bloque y la consolidación de la democracia en Europa. Los túneles ocultos bajo la capital portuguesa fueron tomados el fin de semana por personajes salidos directamente de las películas más escalofriantes. Los visitantes recorrieron la galería subterránea de Loreto, transformada por una noche en un pasaje de miedo. La experiencia está recomendada para mayores de 12 años. Portanto, foi pegar em 5 clássicos do filme de terror, 5 personagens e convidar o público a atrever-se a atravessar a galeria do Loreto, passando por estes 5 personagens que os vão tentar aterrorizar. En Halloween, el metro de Lisboa tuvo un encanto especial. Icónicos personajes del cine de terror cobraron vida para interactuar con los visitantes. Todo ocurrió en la Galería de Loreto, una de las secciones del histórico acueducto de las Aguas Libres, que abasteció de agua a la ciudad hasta la década de los 70.